34 días faltan para las elecciones generales y además de las listas y los candidatos, los partidos ponen a punto su arsenal electoral. El último en hacerlo, Podemos, con el regreso de su líder. Pablo Iglesias ha vuelto a la política activa después de su baja paternal. Lo hizo este sábado en la plaza del Museo Reina Sofía de Madrid. Convencido de remontar los resultados de las encuestas, Iglesias aseguraba que están más cerca que nunca de gobernar y que cuando eso ocurra cambiarán muchas cosas en España. Entre los asistentes a ese acto, una delegación aragonesa y entre las personas de esa delegación, el secretario general de Podemos Aragón. Y aquí está con nosotros Nacho Escartín. Muy buenos días. Buenos días, Carolina. Usted estuvo en ese acto. ¿Cómo vio a Pablo Iglesias? Como vi a Pablo Iglesias, pues como el líder de un movimiento que tiene fuerza y que hay ilusión de presentarnos por primera vez a los ayuntamientos e intentar entrar y a liderar gobiernos de comunidades autónomas y, por supuesto, llevar a Pablo Iglesias a la Moncloa y poder defender los intereses de la gente, de la mayoría de las de abajo. Yo creo que eso es lo que transmitió en su speech, en su meeting, en su intervención, y sobre todo ver una plaza llena de gente corriente, con ilusión y con ganas, pues bueno, te pone ya ante el reto electoral que tenemos, pues con fuerza, que es de lo que se trataba. ¿Y cómo vio el tono de Pablo Iglesias? Porque muchos han dicho que era el Pablo Iglesias más agresivo, el de 2015, el que parece que no ha estado estos últimos años en política, sino que viene más que a asaltar los cielos, ahora sería asaltar a la Moncloa de la mano de Pedro Sánchez porque quiere entrar en el gobierno. ¿Esta vez sí quiere entrar en el gobierno de Pedro Sánchez si dan los números? Sí, lo repitió varias veces y creo que es la apuesta que hace Pablo Iglesias y que hace Unidas Podemos en este momento electoral, ¿no? O sea, que la mayoría que sacó a Rajoy y al partido más corrupto de Europa, al Partido Popular de la Moncloa, se vuelva a reeditar para poner en primera línea pues las soluciones a los problemas de la mayoría de la gente. Yo creo que eso es lo que Pablo Iglesias quiso transmitir con mucha claridad. También llevó un discurso al ataque con respecto a lo que son los poderosos, que él repitió muchas veces en el discurso, que creo que también está bien que recordemos a quienes defienden algunos partidos y qué intereses y qué privilegios tratan de preservar otros. Yo creo que eso es algo que cualquier votante y cualquier persona que hoy nos esté escuchando tiene que tener en mente cuando vaya a votar, ¿no? Si realmente la papeleta que deposite en la urna representa sus propios intereses o, desgraciadamente, están beneficiando pues unas minorías que se siguen beneficiando incluso en periodos de crisis o incluso de saqueo de instituciones con esta corrupción tan terrible que hemos vivido en España. Dijo efectivamente Pablo Iglesias que quería hablar de propuestas concretas, que quiere huir del ruido político. ¿De qué quiere hablar Podemos en esta campaña electoral? De mejorar la vida de la gente, sobre todo de demostrar que la política es el arte de hacer posible lo imposible y de defender la sanidad, defender la educación pública, defender los derechos y las libertades de las personas y, en el caso nuestro de Aragón, no ser una comunidad autónoma de segunda, sino tener las mismas oportunidades para vivir en nuestros pueblos o nuestros barrios, es decir, que tengamos servicios públicos de calidad y que podamos desarrollar nuestras vidas y tener trabajos dignos, empleos adecuados para satisfacer nuestras necesidades de ingresos, para pagar nuestra casa, para pagar nuestra educación y los materiales de nuestros hijos, y poderlo hacer en un entorno saludable, en un mundo que merezca la pena ser vivido. Yo creo que es un poco la propuesta que hace Podemos. Luego todo eso, por supuesto, se detalla en soluciones concretas que en estos 4 años hemos ido detallando. Yo, como aragonés, te puedo decir que afrontamos esta campaña de forma bien distinta a como hicimos la del 2015. El 2015 era un momento de soflamas, de eslóganes, incluso de impugnación a lo que no nos gustaba. Ahora es el momento de un discurso más reposado, más sereno y, sobre todo, más concreto en las soluciones, en las propuestas, para que la gente pueda evaluar si lo que nosotros proponemos le interesa y defina su voto en torno a eso. ¿Y de qué propuestas concretas estamos hablando en el caso de Podemos en Aragón? Bueno, pues en Aragón es muy evidente. En Aragón tenemos un territorio absolutamente despoblado y envejecido y tenemos que poner el acento en cómo hacemos para que nuestros pueblos no se mueran. Yo vivo en un pueblo, ya lo sabes, en 9 de Ebro, y quiero que mi hija tenga la oportunidad de decidir si prefiere vivir en su pueblo, en donde ha nacido, o se quiere ir a Zaragoza, se quiere ir a Madrid, o se quiere ir a cualquier lugar del mundo. Eso es lo principal. Luego tenemos un problema de desigualdades a muchos niveles, empezando por los trabajadores, que vemos cómo nuestras condiciones de trabajo son cada vez peores. Pues tenemos que apostar por esos sectores innovadores, punteros, estratégicos, que permitan generar empleos de calidad en cualquier lugar. Es decir, que en cualquier comarca de Aragón pueda haber gente, emprendedores, autónomos, trabajadores por cuenta ajena, que puedan tener una vida digna desde su trabajo. Luego, la cuestión de género. Ya lo estamos viendo, que el feminismo va a ser una punta de lanza increíble de la transformación social en Aragón y en el resto del Estado. Es decir, que las mujeres ahora mismo tienen muchísimo que decir y se tiene que concretar en cuestiones como lo que aprobamos el otro día por unanimidad, que haya escuela gratuita de 0 a 3 años, porque haya planes de igualdad en todas las empresas públicas y privadas de Aragón, en que haya igualdad a todos los niveles y, por supuesto, que no haya violencias machistas. Y luego hay un reto que, en nuestro caso,
queremos poner mucho el acento, que es el reto climático. Estamos viendo, y ayer lo decía la Fundación Nueva Cultura del Agua y el propio Ministerio, que tenemos un problema claro de escasez de agua y de periodos inciertos en cuanto a sequías, a lluvias torrenciales, y tenemos que apostar por medidas en ese nuevo escenario de cambio climático. Es decir, no pensar que con los pantanos de ayer, que con los regadíos de ayer vamos a afrontar los retos climáticos del futuro. Tenemos que pensar en que necesitamos agua para beber y para regar, que queremos vivir en nuestros pueblos y que no se nos inunden cuando hayan riadas, pero también tenemos que pensar es que va a haber un 40% menos de agua en la cuenca hidrográfica del Ebro, y eso es un problema muy serio que tenemos. Te he puesto 3 ejemplos que los podríamos llevar al resto de cuestiones de la vida, que sobre todo son los que siempre hemos defendido: educación, sanidad, movilidad, carreteras, que eso beneficia a todo el mundo, da igual que sea de izquierdas, de derechas, de centro, de lo que quieran pensar. Menciona específicamente lo de quedarse a vivir en los pueblos. Ese es uno de los grandes retos que existen en Aragón. Precisamente este fin de semana escuchábamos una propuesta muy concreta por parte de Ciudadanos, que era hacer rebajas fiscales, un descuento del 60% en el IRPF para aquellas personas que vivan en pueblos de menos de 5.000 habitantes. ¿Qué le parece esa medida? Pues me parece una idea de bombero de Rivera. O sea, claramente le han dado una idea fuerza que puede vender para parecer que se preocupa por los pueblos, pero desoye y no escucha los informes mucho más detallados que ya existen de las comarcas más desfavorecidas, es decir, más despobladas de Europa, que no solamente hablan del IRPF, hablan del impuesto de sociedades, hablan de las cuotas a la seguridad social y sobre todo hablan de una cosa de la que nunca habla Rivera y Ciudadanos, que es de los servicios públicos. La gente queremos vivir en nuestros pueblos y efectivamente puede haber una fiscalidad que beneficie, incentive que trabajadores, que emprendedores, que autónomos tengamos más facilidades para quedarnos en nuestros pueblos y desarrollar proyectos económicos que permitan incluso generar empleo más allá de nuestra familia. Eso está fenomenal, sí, pero también queremos que haya una escuela rural en nuestro pueblo y también queremos que el médico y el especialista no se vaya. ¿Y eso cómo se hace? Eso se hace teniendo ingresos suficientes para pagar los servicios públicos, y de eso Ciudadanos nunca habla. ¿Por qué? Porque su modelo fiscal y su modelo económico no asegura que haya servicios públicos en los pueblos, y eso es algo que se lo tenemos que decir a Rivera y que hoy aprovecho para decírselo claramente. Y entonces, ¿qué medidas concretas propone Podemos para precisamente fijar la población y que la gente no se vaya de los pueblos? Pues lo más elemental yo creo que es que empecemos a hablar de repoblación y no solamente de despoblación, que no vayamos a la defensiva, que planteemos un escenario a medio plazo en el cual pongamos una apuesta decidida y valiente para decir, vamos a apostar porque haya decenas de miles más de aragoneses viviendo en nuestros pueblos. ¿Cómo se hace? No hay que inventar la rueda. Tenemos sectores estratégicos que en Aragón son magníficos. Tenemos sol, tenemos agua, tenemos gente, tenemos paisaje, tenemos turismo, tenemos industria agroalimentaria, tenemos jóvenes agricultores que nos queremos instalar y dedicarnos al campo, tenemos un montón de mujeres y de hombres y de jóvenes que queremos desarrollar nuestros proyectos en los pueblos. Tenemos una ley ya aprobada en el Congreso, que es la Ley 45/2007 de Desarrollo Sostenible para el Mundo Rural, que queremos desarrollar. ¿Por qué? Porque en Aragón la mayoría de nuestras comarcas son desfavorecidas y se verían beneficiadas por los apoyos, los presupuestos que hay en esta ley. Eso es lo que estamos pidiendo. No estamos pidiendo nada extraordinario, estamos pidiendo que se escuche a Aragón, que el sistema de financiación autonómica no olvide un Aragón despoblado y envejecido, sino que lleguen todas las inversiones, todos los presupuestos y todas las ayudas que merecemos por derecho los aragoneses. Eso es lo que estamos pidiendo, que se haga lo que no se ha hecho en las últimas décadas. ¿Pero entonces descartan algún tipo de incentivo, por ejemplo? No, lo apoyamos. Lo que pasa es que ahora la propuesta que ha hecho Rivera y que ha hecho Ciudadanos es una parte del todo. Está muchísimo más detallado y en nuestro programa no nos olvidaremos de todo lo demás. Hablamos ahora de la importancia también de tratar este problema en el Congreso. Lo acaba de mencionar hace un momento con una ley. La labor de los representantes aragoneses en el Congreso también es muy importante para combatir desde allí problemas que afectan a Aragón, como la despoblación. Es fundamental, y al final tenemos una representatividad que luego en el Congreso y sobre todo en el Senado no está defendiendo Aragón. Y es un problema que lo hemos visto con el PP, con el PSOE, lo hemos visto incluso con partidos aragonesistas como son el PAR, que luego se han olvidado de defender los intereses de Aragón. Y he mencionado el PAR y sin embargo voy a hablar bien del PAR también. Cuando han hecho enmiendas buenas a los últimos presupuestos generales del Estado, ahí hemos estado Unidos Podemos apoyándolos. O sea, es decir, que ese lobby aragonesista, aragonés, debería alzar su voz en el Congreso en un momento tan importante en el que se está definiendo el equilibrio territorial en España y en el que
digamos que este sistema demoliberal o neoliberal está definiendo qué regiones prosperan y qué regiones quedan en la estacada. Y nosotros, los aragoneses, no nos conformamos y no vamos a arreglar de que dejen Aragón en una comunidad como si fuera de segunda o de tercera con menos derechos. Y eso lo tienen que hacer todos los aragoneses, independientemente del partido al que representan también. También se pueden hacer muchas cosas aquí en las Cortes de Aragón. Al final parece que se van a aprobar in extremis algunas leyes que han quedado pendientes toda la legislatura esta misma semana. ¿Qué propuestas va a llevar a la próxima legislatura Podemos que no han sido posibles estos 4 años? Pues por ejemplo la ley de vivienda, que ha registrado el gobierno de Lambán a última hora y no ha dado tiempo a tramitarla. Una cuestión tan importante como asegurar el derecho a una vivienda digna de todos los aragoneses, teniendo todavía un montón de desahucios. Mañana mismo una vecina del barrio San José de Zaragoza está amenazada por un desahucio por una hipoteca. Es decir, una estafa más de los bancos. Hay una concentración de gente que va a intentar parar sus desahucios. Esto está pasando en 2019. No estamos en 2013 ni en 2014, no, en 2019. Mañana se va a intentar parar el desahucio de una persona de Zaragoza. Bueno, pues la ley de vivienda es una de ellas. En esta legislatura estamos notablemente satisfechos de que la suma de Izquierda Unida, Chunta, Podemos y PSOE hemos conseguido aprobar leyes importantes que han dado más derechos, más libertades y más oportunidades a muchos aragoneses. Y en el caso concreto de Podemos Aragón estamos doblemente satisfechas. ¿Por qué? Porque muchas de esas leyes han contado con un montón de propuestas nuestras, la verdad. Cuando traen una ley que no nos gusta, el otro día la ley de discapacidad, pues es un texto que viene muy vaciado de contenido, que viene de Andalucía, de una redacción hecha por Ciudadanos y el PSOE, que no afronta los problemas de las familias con personas con discapacidad. Y sin embargo, no solamente Podemos, pero yo tengo que hablar como representante de Podemos, introducimos un montón de mejoras que hace que finalmente la ley aprobada por unanimidad es muy buena. Para la siguiente legislatura dependerá mucho de las mayorías. Si alcanzamos el gobierno de Aragón, que es lo que queremos y lo lideramos, será bien distinto, porque todo lo que ahora estamos impulsando desde la oposición, desde detrás, sin estar en el Pignatelli, esperamos poder hacerlo con Maru Díaz como presidenta del gobierno de Aragón. ¿Y hace autocrítica también? Hombre, claro, nos hemos equivocado en muchas cosas, también los momentos son distintos y hace que las decisiones que tomamos hace 4 años igual hoy las afrontamos de otra manera. Por ejemplo, no entrar al gobierno de Aragón con 14 diputados y diputadas, que solamente nos ganó el PSOE de Lambán por 5.000 votos. Nosotros ahora queremos liderar el futuro gobierno de Aragón. Pero si no consiguiéramos liderarlo, si puede haber una mayoría distinta a la del PP, Ciudadanos y otras fuerzas de derechas que puedan entrar a las Cortes de Aragón, te aseguro que haremos lo posible para que haya pues propuestas progresistas que busquen la justicia social y que defiendan los derechos y las libertades de la mayoría de los aragoneses, que para eso vinimos a la política. Y autocrítica también a nivel orgánico. Antes quiero que escuchemos todos, también nuestros espectadores, a Pablo Iglesias, que él también hacía autocrítica este fin de semana por todo lo que había pasado dentro de Podemos. Hemos dado vergüenza ajena con nuestras peleas internas y eso hay que decirlo. Peleas por los sillones, peleas por los cargos, peleas por la visibilidad. Actuar como un partido más. Eso somos nosotros también. Él lo reconocía, Pablo Iglesias, a nivel nacional. ¿Ha pasado también esto a nivel autonómico? Yo me alegré mucho cuando escuché que un líder político que aspira a ser presidente de España se atreva también a hacer esa autocrítica tan descarnada y tan abierta ante cualquier español y diga, sí, nosotros nos equivocamos, claro que nos equivocamos, y yo también me equivoco. Y Podemos Aragón también se ha equivocado, claro que nos hemos equivocado. ¿Y en qué se ha equivocado Podemos Aragón? Pues muchas veces en mirarnos más en el ombligo y en la pelusa que tenemos en el ombligo antes de hablar de los problemas de la gente. Que nosotros sí que tenemos una característica y es de que afrontamos los debates internos con mucha transparencia y no tenemos problemas en llevarlos a la opinión pública. Yo creo que eso tampoco es un defecto, pero lo podemos hacer de muchas maneras. Yo creo que el debate es necesario, la discusión es importante, porque detrás de lo que decía Pablo Iglesias, de los puestos, los sillones, bueno, detrás también hay políticas, ¿eh? Y hay maneras de ver hacia dónde queremos caminar, digamos, por dónde queremos andar el camino, pero se puede hacer de muchas maneras y creo que es importante que la gente nos escuche hablar de propuestas, de soluciones. Nos metimos a la política, muchos de nosotros, para hablar de cómo resolver los retos que tenemos por delante, y eso es lo que nos lleva la mayoría de nuestro tiempo, y sin embargo a veces estas agrias polémicas son muy infértiles y llenan demasiado tiempo, sobre todo los medios de comunicación, que no benefician ni interesa a nadie. También te digo, esto pasa en Unidos Podemos y pasa en todos los partidos.
No voy a hacer ahora una disección de cómo está el PSOE, Ciudadanos y el PP, pero eso ocurre en todas las casas. Pero nosotros yo creo que de esta experiencia tenemos que aprender para no repetir esos errores. Habla de distintos caminos y de a veces distintas formas de ver y afrontar la política. Eso es lo que ha podido pasar también aquí a nivel autonómico con Izquierda Unida para que al final no se confluya a nivel autonómico. Bueno, con Izquierda Unida al final va a haber dos papeletas. Nosotros nos vamos a presentar en coalición con ECUO. Izquierda Unida se va a presentar con marca propia de las autonómicas, igual que fue hace 4 años. Y vamos a cooperar como llevamos haciendo en esta legislatura. Patricia Luquín, que es la representante de Izquierda Unida en las Cortes de Aragón, puede decir igual que yo que siempre que podemos charramos antes de los plenos, antes de una ponencia legislativa, para intentar saber por dónde van a ir las propuestas, en este caso de Izquierda Unida, como también lo hacemos con Xunta Aragonesista y con el PSOE. ¿Por qué? Porque al final la mayoría, para que no salgan políticas de derechas que defienden los privilegios de unos pocos, pues se tienen que dar con la mayoría que te quede. Y la mayoría que te queda ahora mismo en Aragón, ya me gustaría a mí tener mayoría absoluta, pero no la tenemos. Entonces, bueno, pues vamos a pensar que va a haber que llegar a acuerdos con las fuerzas con las que consideramos que tenemos más similitudes en los programas. Y desde luego Izquierda Unida es con quien más puntos y coincidencias tenemos, por supuesto. Coincidencias, pero que no han sido suficientes para que confluyan. ¿Cómo se le explica a los electores, a los ciudadanos, que a nivel nacional sí que van a tener una papeleta conjunta de Podemos e Izquierda Unida y a nivel autonómico no? Van a haber exactamente, como decía usted, dos papeletas. ¿Cuál ha sido el escollo insalvable para que esa confluencia se produzca en Aragón? Bueno, pues lo que le explicaría a la gente es que cuando vaya el 28 de abril a escoger la papeleta al Congreso y al Senado, tendrá claramente un logotipo de Podemos y de Izquierda Unida y de otras fuerzas como ECUO en la misma papeleta, y entonces lo tendrá muy fácil para elegir si es elector de Izquierda Unida, de ECUO o de Podemos. Y en el caso autonómico lo mismo, tendrá una papeleta de Izquierda Unida y tendrá otra en la que estarán los logos de Podemos y de ECUO, y no va a haber ningún problema en elegir, porque eso ya pasó hace 4 años y el elector elegirá lo que más se parezca a su programa, a sus intereses y a sus objetivos. ¿Por qué no ha pasado? Bueno, pues no ha pasado en muchas comunidades autónomas, ni en Murcia, ni en Castilla-La Mancha, ni en Castilla-León, ni en Navarra, ni en Aragón nos hemos puesto de acuerdo. Pues bueno, pues porque ha habido una serie de propuestas que hemos puesto encima de la mesa que al final no han sido coincidentes y no pasa nada. O sea, Izquierda Unida, la gente de Izquierda Unida son compañeros de Podemos y vamos a seguir trabajando por los intereses de la mayoría, que es para lo que venimos a la política, y nos encontraremos en los acuerdos postelectorales sin ninguna duda. ¿Han sido propuestas de materias concretas o ha sido la propuesta del orden que debían ocupar los miembros de Izquierda Unida? ¿Qué ha separado a las dos formaciones? Hay de las dos. Hay un encaje de las personas en la lista, pero también hay un espacio que quieres ocupar a la izquierda del PSOE. Digamos que Izquierda Unida pues defiende un interés de clase trabajadora, de izquierdas nítidamente, que eso Álvaro Sanz lo va a explicar muchísimo mejor que yo, y Podemos Aragón también defendemos valores, propuestas de justicia social, de igualdad, de defensa de las mayorías sociales, pero creemos que el PSOE, como se está escorando en Aragón hacia Ciudadanos, está dejando un campo de la centralidad y la transversalidad enorme que no podemos dejar escorándonos hacia la izquierda. Es decir, que las propuestas sí que tienen que ser valientes y de justicia social, pero creemos que si somos inteligentes en la búsqueda de esa mayoría, de esa hegemonía, podemos tener un resultado para liderar el gobierno de Aragón. ¿Y esto también ha sido un problema con Zaragoza en Común? ¿También está ya descartada definitivamente cualquier tipo de confluencia para las municipales? Mientras el plazo legal nos lo permita, no descartamos nada, y mano tendida a llegar a acuerdos. Claro, Zaragoza es la principal papeleta municipal que va a haber en Aragón. Entonces, de momento está Zaragoza en Común celebrando sus primarias, unas primarias a las cuales la lista de Podemos, de Violeta Barba, Fernando Ribarés, Amparo Bella, Iván Andrés y otras personas, pues no están participando en las primarias. Entonces vamos a ser muy respetuosos con el proceso interno de Zaragoza en Común, y ya veremos si después todavía queda algún resquicio, alguna esperanza, alguna grieta para alcanzar un acuerdo in extremis. En la lista de Pedro Santisteve van 2 personas que están en Podemos. ¿Qué le parece? Pues se han querido presentar individualmente, pues son libres y autónomas. ¿No se contempla ningún tipo de sanción? Usted dice que lo deja en manos de Madrid, pero evidentemente son de aquí, de Podemos Aragón. Por mi parte no estoy preocupado en eso, la verdad. O sea, yo sí que veo que se han presentado... Pero aunque no le preocupe, ¿está molesto? No. Por esa decisión, porque la línea de la dirección de Podemos... era no confluir en las primarias. Pero esas personas están siendo honestas porque lo han dicho en todo momento y están haciendo lo que habían avisado que iban a hacer, y no me parece nada extraño, ni siquiera nada punible a nivel interno, a no ser que desde Madrid decían otra cosa. Yo ahí no me voy a meter. O sea, para usted normalidad absoluta que 2 personas de Podemos vayan en la lista de Pedro Santisteve. O sea, sobre todo es que a 2 meses de las elecciones y a 1 mes de las elecciones generales
gastar esfuerzo en esto sería volver a cometer el error del que hablábamos hace 5 minutos. Pensemos en las soluciones, juntémonos con todo tipo de organizaciones aragonesas para hacer el mejor programa posible, demostremos que estamos capacitadas para liderar el futuro gobierno de Aragón y volquemos toda la energía en eso. Lo demás es secundario. Solamente antes de terminar, una reflexión sobre una entrevista que concedía Pedro Santisteve este fin de semana a Heraldo de Aragón. Decía que las bases de Podemos hasta en 2 ocasiones han votado sí a la confluencia, que a partir de ahí habrá que preguntarle a los que se han apartado de los dictados de sus bases, habrá que preguntarle a esas personas que han iniciado una deriva al margen de los dictados de su organización. ¿Ha iniciado usted una deriva? ¿Se da por aludido? No, para nada. O sea, entiendo que él está en su proceso de primarias. Nosotros tenemos una candidatura elegida por primarias abiertas y transparentes, que encabeza Violeta Barba con Fernando Rivares, que nos parece una candidatura estupendísima, que además estamos hablando con más personas que se puedan sumar en los próximos días, lo escucharéis. Si con Zaragoza en Común no ha sido posible un acuerdo previo a las primarias, veremos si hay plazo para un acuerdo posterior. Pero desde luego, no es que piense eso, es que pienso lo contrario. ¿Y quién se va a sumar? Por cierto, que dice lo diremos en los próximos días. Lo diremos cuando concretemos. Solamente un apunte más. Dice que la mano está tendida. ¿Qué tiene que cambiar con Zaragoza en Común para llegar a esa confluencia? Algo muy concreto que tenga que cambiar. Yo creo que Podemos Aragón ha sido generoso en las propuestas que ha hecho tanto Izquierda Unida como Zaragoza en Común, y yo creo que le toca a otros actores sociales, si realmente quieren que vayamos juntas, ceder. Así de claro lo digo. Gracias, Nacho Escartín, por estar hoy con nosotros y por madrugar con Buenos Días Aragón. Nosotros nos vamos a publicidad, volvemos enseguida, no se vayan, porque viene en la mesa de redacción el análisis y al final de este programa el análisis de lo deportivo. Hasta ahora.